Muy buenas tardes amigos, episodio 47, temporada 1. Hoy día 2 de febrero del 2021. Habéis podido ver el título de este programa de hoy, que es Primera Guerra Mundial, los responsables. Bien amigos, pues vamos a iniciar este análisis de una forma poco habitual, que es contando cómo acaba la historia. Y la historia acaba en 1919, cuando ya había costado la vida aproximadamente a 60 millones de personas entre civiles y militares. Además, los rusos tuvieron de 4 a 6 millones de heridos, los ingleses 3, los franceses 5,6 millones de heridos o mutilados, Alemania 6 millones de heridos, los italianos 1,6, los serbios 1,7 y 1.128.000 heridos los polacos. Pues bien amigos, hace exactamente 100 años, más exactamente en julio de 1914, finalizó la Belle Époque y se inicia la Primera Guerra Mundial. Y se inicia con un telegrama del Imperio Austrohúngaro que declara la inesperada masacre. El heredero del imperio había sufrido un atentado que desencadenó el suceso histórico más terrible de la humanidad. Algunos afirman se pudo evitar, otros pensaron que sería en breve. La manipulación de esta guerra es el secreto que mejor se ha guardado en el juicio de Nadelko Gabrinovich y Gavrilo Princip, asesinos del heredero al trono de Austria. Se conoció la organización franco-masónica, quedando al descubierto que se encontraban detrás de esos planes del asesinato y no la organización serbia Black Hand, como se suponía. En la corte, Gabrinovic reveló que el plan sentenciaba a Ferdinand en el cuartel del Gran Oriente, ejecutado por Princip el día 28 de junio de 1914. Pues seguimos continuando con el relato, añadiendo al mismo nuevos protagonistas. Como os acabo de decir, la confesión de Gabrinovic era muy importante, pero estos datos fueron conservados en absoluto silencio, al igual que el atentado en Siberia de Grigori Rasputin, del mago de la corte, el cual aconteció al mismo tiempo, ya que era contrario a la idea de que Rusia participara en la guerra. Nunca se conocerá cómo sucedieron estos hechos con exactitud en el cuartel. Sí se sabe que Radek, que conocía a Ziganovic, intentó revelar la verdad en el juicio en su contra, pero Stalin envió sus sicarios a dispararle y falleció sin contarlo. Personajes francomasones, judíos, tenían planes para deponer al que entonces era zar de Rusia. Así que el sionista, francmasón y banquero Max Warburg, de origen alemán, financió la publicidad comunista. Para poder entender exactamente esta trama, debemos remontarnos en el tiempo y leer el siguiente párrafo de una carta escrita por el general Albert Pike, masón, grado 33. De hecho, fue el general de los generales de la masonería. El 14 de julio de 1889, él dijo: lo que debemos decirle a la multitud es: adoramos a un Dios, pero es el Dios que uno adora sin superstición. A ti, soberano, gran inspector general, te decimos esto, que puedes repetirlo a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. La religión masónica debería ser conservada en la pureza de la doctrina luciferina.
por todos nosotros, los iniciados de los grados elevados. Si Lucifer no fuera Dios, podría Adonai, Jesucristo, calumniarlo, difundir declaraciones falsas y dañinas acerca de él. Sí, Lucifer es Dios. Esto está escrito en La masonería, más allá de la luz, publicado en 1997 por William Schottenberg y distribuido por Chick Publications. Bueno amigos, pues como veis, Albert Pike, general de generales de la masonería, explica con claridad meridiana qué dogma de fe profesa la masonería y deben comunicarlo a los grados 30, 31, 32. No a lo que yo llamo masoncillos, que están un poco pues para abrir la puerta y traer los cafés y alguna otra tontería. También poner oídos donde no deben, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que Albert Pike, mucho antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, pues escribe una serie de cartas a Giuseppe Mazzini, que también es francmasón de grado 33, Carbonario, gran maestre Illuminati en 1834, fundador de la mafia y promotor de la reunión italiana. Una joya. El fragmento de esta carta, que cita la Primera Guerra Mundial, dice: la Primera Guerra Mundial debe ser provocada con el fin de permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares en Rusia y para hacer que ese país sea una fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y germano se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se construirá y se utilizará con el fin de destruir a los otros gobiernos y con el fin de desestabilizar las regiones. ¿Y cómo pudo escribir Albert Pike en 1871, cuando la Primera Guerra Mundial ocurre en 1914? ¿Era vidente? ¿Era acaso una especie de mago visionario? No, no, no. Esto era un plan que se desarrollará con matemática precisión, ya no solo en la Primera Guerra Mundial, sino que también dentro de la misma carta escribe: la Segunda Guerra Mundial debe ser fomentada mediante el aprovechamiento de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe ser provocada para que el nazismo, todavía no existía el nazismo, sea destruido y que el sionismo político sea lo suficientemente fuerte como para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe llegar a ser lo suficientemente fuerte como para equilibrar la cristiandad, que sería luego contenida y mantenida bajo control hasta el momento en el que sea necesario el cataclismo social final. La tercera predicción la dejo para un programa exclusivo acerca de la misma, porque, como os digo, no se trata de una profecía. La carta estuvo en exhibición durante mucho tiempo, después desapareció y luego la masonería se ha dedicado a desmentir incluso la existencia. La carta fue copiada, fotografiada y existió. En todo caso, vemos como con una
precisión quirúrgica todos los planes de Albert Pike, general en jefe de la masonería mundial en su momento. Describe cómo conseguir el control y el poder total sobre la humanidad, el nuevo orden mundial. Bueno amigos, pues por si no os ha quedado lo suficientemente claro, voy a intentar explicar con este pequeño gráfico y otro a continuación cómo se trama, se fragua y se ejecutan los planes de Albert Pike, general de generales de la masonería por aquel entonces, a través de esa carta que se distribuye a todos los comendadores de la masonería locales, nacionales de otros países. Entre ellos nos aparece Max Warburg, de origen alemán, que es el que financió la publicidad comunista. La financiación de la secta o organización delictiva Black Hand, la mano negra, como tapadera y mano ejecutora del asesinato de Ferdinand, mujer del archiduque, y posterior ejecución de todos los responsables detenidos, y de Radek, que conocía la versión a través de uno de los miembros de la Black Hand, que fue asesinado por Stalin, que como veis en la foto entonces todavía no era el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y a la derecha tenemos a un Roosevelt, el padre de Franklin Delano Roosevelt, con el atuendo masón colgado en el cuellecito, masón grado 33, que participó muy activamente en que los planes de Albert Pike sucediesen como estaban escritos en la carta de este personaje satanista declarado y enemigo de la humanidad. Pues bien amigos, aunque os parezca extraño, la masonería no siempre ha vencido en todos sus objetivos en tiempo, plazo, forma. En España fue derrotada por el generalísimo Francisco Franco con la ayuda de los carlistas, la Falange y muchos cristianos. Para intentar evitar la Primera Guerra Mundial hubo unas negociaciones secretas entre distintos personajes para intentar impedir la debacle que ocurrió después, que como he dicho costó cerca de 60 millones de personas. Y resultó que en 1917 subió al poder un nuevo primer ministro en Francia, Alexandre Ribot, republicano y masón. Lo podéis ver en todos los países del mundo. Quien, de acuerdo con el influyente y futuro primer ministro Georges Clemenceau, echó todo atrás, todo el acuerdo que se había fraguado en unas negociaciones secretas en donde se cedía una serie de terrenos, negociaciones económicas, se reconocería la soberanía francesa en Alsacia y estuvo a punto de estallar la paz. Pero la guerra continuó un año más, muriendo otros 700.000 hombres en el 17. Solo se admitía la victoria total, que abriría la puerta a una nueva Europa democrática y laicista, al gusto masónico, que estamos también ya en el 2020 tan acostumbrados.
Poco antes, el Congreso Internacional Masónico de las Naciones Aliadas y Neutrales había expresado su apoyo total al bando aliado, animando a continuar la guerra hasta conseguir la derrota total de la monarquía del Segundo Reich alemán y la desmembración y desaparición del católico Imperio de Austria-Hungría. El apoyo masónico al bando aliado en la Primera Guerra Mundial es una evidencia que hoy en día es completamente reconocida. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, que en ese mismo año entraron en la guerra, Woodrow Wilson, era un masón de alto grado. En Francia, durante la Primera Guerra Mundial, al menos 14 ministros y un primer ministro fueron masones. Bueno amigos, pues para terminar este grupo de conclusiones, este grupo de ideas, de datos, de fechas, me gustaría hacerlo con una observación que nos realiza Javier Tapia en su libro La mano negra, que dice, y cito literal: por supuesto, hay mucho de mito, conspiranoia, leyenda e imaginación desvelada con respecto a cualquier secta, por poderosa que sea. Sobre todo, si tenemos en cuenta que los verdaderos amos del mundo, iluminados, masones, luciferinos, gnósticos, teósofos o no necesitan nada de nadie porque ya lo tienen todo. Tienen el dinero, tienen el poder, los medios de producción, los medios de comunicación, la distribución y los puntos de venta de todas y cada una de las mercancías y los bienes que existen en el mundo, así como el total control del pensamiento humano, de su educación, sus ritos, su cultura, sus creencias y hasta su tecnología y de sus ciencias. Ellos deciden quién triunfa, quién no, qué se come, qué se desecha. Ellos ya son dueños de todo y no necesitan de secta alguna para llevar a cabo sus planes, cualesquiera que sean estos, y el día que quieran o en el momento que se les ocurra. Pueden borrarnos al resto de la faz de la tierra. Pues bien amigos, yo no le quiero corregir a Javier Tapia ni cambiar una coma de sus argumentos. Pero sí es cierto que la masonería siempre se ha servido de las instituciones militares, jueces, medios de comunicación, partidos políticos, sobre todo de extrema izquierda, o que también ha acariciado el centro democrático, dulcificando, descafeinando la ideología que debería imperar para simplemente convertirla en un putridero. Así las cosas, espero muy pronto presentaros mi nuevo vídeo de cómo llega al poder Adolf Hitler, quién le financia, quién corre con los gastos, quién paga esas camisas pardas, etcétera, etcétera. Gracias amigos.